Vamos a iniciar entonces con una oración, pidiéndole a nuestro Señor que nos guíe el día de hoy. Queremos aprender de su palabra en comunión como hermanos. Así que voy a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana en la cual tú nos permites adorarte en conjunto, como hermanos, como un solo cuerpo. Gracias, Señor, porque somos tan dichosos de estar aquí, de dedicarte este día, aunque sea un par de horas, Señor. Deberíamos dedicarte todos nuestros días, todo el día domingo, pero estas horas, Señor, son tan valiosas, en las cuales podemos reunirnos, tener comunión, estudiar tu palabra y adorarte. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos para entender tu palabra, para iluminar, Señor, cada área de nuestra vida. Guíame a mí, Señor, a enseñar fielmente tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Bueno, para los que vienen por primera vez, estamos estudiando, el libro de Hechos, ¿ya? Estamos haciendo un estudio. No vamos a estudiar versículo por versículo, ni capítulo por capítulo, porque nos podríamos demorar prácticamente unos 3 años. Estamos haciendo una introducción ya al libro de Hechos. Estamos abordando ciertas temáticas principales y viendo cómo se aplica eso a nuestras vidas, ¿cierto? Porque no sacaríamos nada de llenarnos de información sin que eso tenga una implicancia o una aplicación también práctica en nuestra vida, ¿ya? Entonces, hoy día ya estamos en el segundo módulo o la segunda unidad, que es el análisis teológico. Anteriormente estuvimos viendo los antecedentes del libro. Y a modo de repaso, quizás está muy alto para los hermanos que están en las otras clases. Por favor, bájale un poquito. Este módulo, vamos a ver el resumen del libro, en la clase de hoy día, el trasfondo teológico y 2 clases de análisis de contenido, o quizás la resuma en una, ¿ya? Hoy día, como dije, vamos a ver a grosso modo el resumen del libro, pero antes vamos a hacer una introducción, un repaso, ¿ya? Recordemos, ¿por qué tiene ese título? ¿Cuáles son las fuentes que tenemos de ese libro? Claro, se ha debatido mucho sobre el nombre del libro, Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu, Hechos del Señor Jesucristo, pero finalmente la iglesia primitiva fue la que puso este nombre. Tenemos de los primeros siglos a hermanos que se refirieron a este libro como Hechos de los Apóstoles. Podríamos, ¿no es cierto?, discutir mucho de eso, pero como anécdota histórica fue porque la iglesia primitiva así le llamó. En relación a las fuentes que tenemos del libro, tenemos fuentes oculares o testimonios directos e indirectos. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que el autor es Lucas. Lucas recibió el testimonio de los otros apóstoles y él también fue testigo visual de muchos de los eventos que él recopiló en su libro. Entonces, él no quiso ser exhaustivo o escribir de todo, él seleccionó. Recordemos eso, él seleccionó ciertas fuentes, ciertos apóstoles. Aunque se llama Hechos de los Apóstoles, no habla de todos los apóstoles, no habla de los 12, habla principalmente de 4. Eso nos muestra que hay una selección, hay una intencionalidad detrás, hay un propósito. Esto, en segundo lugar, estuvimos viendo cómo se relacionan los discursos relatados en el libro de Hechos con sus emisores. El libro de Hechos no es pura historia, hay muchos discursos o predicaciones ahí mismo, resumidas obviamente. Muchas son del apóstol Pedro y Pablo. Y si uno compara la teología o la forma de esos discursos, hay coincidencia, ¿no es cierto? O hay una coherencia con las epístolas de Pablo, en los discursos de Pablo, y las epístolas de Pedro, en el caso de los discursos de Pedro. Entonces, eso nos muestra la rigurosidad que tuvo Lucas, el testimonio real, y eso también se relaciona, hermanos, con la historicidad del libro de Hechos.
¿A qué me refiero con historicidad? Todos los detalles de fechas, de gobernadores, de lugares, coinciden con la historia o coinciden con otros historiadores extrabíblicos. Entonces, terminamos concluyendo en esa oportunidad que la historicidad es confiable. En relación al escritor, se ha dicho, y hay mucha evidencia, tanto interna como externa. Cuando hablamos de evidencia interna, nos referimos a la misma evidencia de la Biblia. Otro libro de la Biblia que habla, ¿no es cierto? Y cuando es externa, algo fuera de la Biblia. O sea, tanto evidencia interna como externa confirma que Lucas, un médico, seguidor o discípulo del apóstol Pablo, fue el escritor. ¿Ya? La fecha aproximada, no podríamos decir que se sentó a escribir el libro en un paraguas, así de una, ¿no es cierto? No, fue una recopilación de harto tiempo y probablemente se terminó después del año 63, 65, ¿ya? No después del 70, porque si hubiese sido después del 70, hubiese escrito de la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Y no hay ninguna referencia a la destrucción de Jerusalén. Entre otros antecedentes, la misma, por ejemplo, el rango de fechas se extiende desde la ascensión de Jesucristo hasta el encarcelamiento de Pablo. Esos son 33 años, más o menos al año 60 y tantos, ¿ya? ¿Dónde se escribió? No hay certeza de esto. Probablemente en los viajes, Lucas fue escribiendo cierta parte en cada viaje. Aquí nos detuvimos harto y terminamos concluyendo y considerando, hermanos, que la teología del autor y la teología del libro coincide o armoniza con la teología de toda la Escritura. Eso es muy importante, hermanos, porque eso hace que un libro también sea canónico. Por eso es que está en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, hay otros libros como, no sé, Primera, Segunda de Macabeos, otros libros que son, se llaman deuterocanónicos, por ejemplo, y pueden tener muchos datos históricos confiables, muchas referencias verídicas, pero mucha de la teología de ahí no coincide con la unidad que tiene la Escritura. Por ejemplo, no es el caso del libro de Hechos, ¿ya? La teología coincide con la teología apostólica, con la doctrina, con la enseñanza apostólica. Con respecto a las características literarias del libro, es muy importante que ustedes lean este libro pensando que es un álbum de fotografía. Yo les decía que vean esta analogía, no es una historia continua y exhaustiva o total de cada evento de la historia de ese periodo. No, son ciertos eventos y él los recopila y los ordena de una manera que tiene un propósito detrás, ¿ya? Entre otras características gramaticales que vimos, pero solo voy a hacer mención de esto porque es un repaso, ¿ya? Por otro lado, estuvimos viendo un poco de lo que se denomina crítica textual. Usted, aparte de la Reina Valera de 1960, ¿conoce alguna otra versión? Probablemente sí. ¿Ha leído otra versión? NTV, NBI, la Biblia de las Américas, ¿no es cierto? Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, etc. Hay muchas versiones y eso se basa en que hay distintos textos, ¿ya? O distintos códices que son las copias de los originales que se han mantenido a lo largo de las épocas, pero estas copias son de distintos lugares geográficos. Y si uno las compara y las estudia, puede encontrar que más del 99% probablemente hay coincidencia. Hay un 1% que hay ciertas diferencias, ciertos detalles, que en nada socavan el fundamento de nuestra fe. Al contrario, eso prueba que incluso un estudio minucioso, crítico y académico, la Biblia sigue en pie, ¿ya? Entonces estuvimos viendo eso, que hay libros, hay traducciones donde aparecen más elementos en la historia de Hechos y hay otras que no, ¿ya? Y por último, estuvimos viendo el propósito del autor. El propósito, hermanos, es que Teófilo, ¿no es cierto? Y todos los que lo lean, no solo Teófilo, pero la persona que está leyendo pueda convencerse de la obra de Jesucristo que continúa a pesar de su muerte, a pesar de su resurrección. O sea, no es que los evangelios narren una historia que queda incompleta
y después son los apóstoles solos que la continúan. No. Hechos es una historia que demuestra que Cristo sigue guiando a su iglesia. Cristo continúa edificando a su iglesia, guardando a su iglesia, estando con su iglesia. Obviamente a través del Espíritu Santo, a través también de la obra de los apóstoles, pero el propósito, ¿no es cierto?, es mostrar que Jesucristo continúa haciendo la obra que comenzó a hacer. Y en esta parte, ¿no es cierto?, es ya el reino de Jesucristo. Él está sentado, guiando a la iglesia, intercediendo por ella, guardándola también. Y de eso obviamente se derivaron algunos temas que vimos, por ejemplo, el Espíritu Santo. En Hechos, como ningún otro libro antes, habla mucho del Espíritu Santo. Y eso es acorde al tiempo escatológico o el tiempo determinado por Dios para manifestarse de esa manera. En los evangelios se habla del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento también, pero recordemos que es Jesucristo que dice que cuando yo me vaya enviaré a otro Consolador, al Espíritu Santo. Él los guiará a toda justicia, etcétera, etcétera. Entonces, se habla mucho del Espíritu Santo, se habla mucho también de la resurrección de Cristo. También se habla, hermanos, del sufrimiento, de cómo Dios utiliza la oposición, el sufrimiento en la iglesia, no para que la iglesia, el fuego de la iglesia se extinga o se apague, todo lo contrario. Dios utiliza las pruebas, la persecución, oposición para que la iglesia salga, ¿no es cierto?, de Jerusalén, siga predicando el evangelio por otros lados. Entre otros temas que fuimos viendo. Hasta aquí, hermanos, eso sería el repaso, ¿ya?, de lo que hemos visto ya el primer módulo. ¿Alguien tiene una duda, alguna consulta o algún comentario? No sean tímidos. ¿No? Ya. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver el resumen del libro. Hermano Esteban, por favor, puede leer de pie, por favor, Hechos 1, del 1 al 8. Hermanos, en Hechos 1, del 1 al 8, tenemos el prólogo, o la introducción, algunos le pueden llamar, y que nos marca la pauta de lo que va a tratar todo el libro. ¿Ya? Por favor. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Ya, paremos ahí un poquito, pero no te pares, no te sientes que bien. ¿Se dan cuenta que aquí está Lucas haciendo la conexión con el Evangelio? Pero también está hablando que luego de la resurrección Cristo estuvo 40 días enseñándoles sobre el reino, o lo que tenían que hacer de aquí en adelante. Sí. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Para un poquito, por favor. Entonces aquí se está viendo que la misión original que Jesús da es que vayan, salgan, pero no antes de que venga el Espíritu Santo. Noten eso. O sea, es muy importante el rol de reino, testificar, ¿no es cierto?, salir, pero luego de que venga el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Gracias, Esteban. Pueden sentar. Entonces, hermanos, tenemos este evento esperado, el derramamiento del Espíritu Santo en 3 zonas geográficas. Primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y después
hasta lo último de la tierra. Bueno, el libro de Hechos tiene esas 3 partes. Los primeros 8 capítulos hablan de esto. Después los siguientes 5, un par de capítulos habla de Judea y Samaria. Y después de los confines de la tierra. Noten, hermanos, que primero la promesa es para Israel y después para los gentiles, ¿ya? Y esto es muy interesante porque ustedes se acuerdan cuando vimos Oseas, hermanos, que el reino, y yo creo que varios de ustedes lo saben, Israel se dividió en 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. ¿Cuál era la capital de cada cual en ese tiempo? ¿Cuál era la capital del reino del sur? Jerusalén. ¿Y del reino del norte? Samaria. Entonces, hermanos, lo que Dios hace finalmente es enviar el Espíritu Santo tanto al reino del sur y al reino del norte, que en ese momento estaba así dividido porque la promesa no era solo para los judíos, era para los israelitas, pero también junto con los israelitas era para toda nación, ¿ya? Entonces se dan cuenta que eso es muy importante porque miren, ya tenemos que esto es el segundo tratado a Teófilo. Se habla sobre la pregunta, ¿no es cierto?, de la restauración del reino. Nótese que Jesús ya estuvo enseñándole 40 días sobre el reino y aquí le están preguntando sobre la restauración del reino. No creo que los apóstoles hayan estado tan perdidos luego de 40 días hablando sobre el reino. Y tenemos la respuesta del Señor. No os toca a vosotros saber los tiempos y recibiréis poder cuando reciban al Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, si ustedes se fijan y ustedes pueden hacer un orden así mental en sus cabezas sobre el orden del libro de Hechos, pueden encontrar que los primeros 8 capítulos se habla del testimonio en Jerusalén. Desde el versículo 9 en adelante hasta el 8.3 tenemos puras referencias al cumplimiento de lo que Jesús dijo en relación a recibir el Espíritu Santo en Jerusalén o en el reino del sur. ¿Qué se relata, por ejemplo, en el capítulo 2? La llegada del Espíritu Santo. Se narra con lujo de detalles la llegada del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que este es un resumen. Estoy haciendo un resumen el día de hoy para que usted cuando lea el libro de Hechos pueda sacarle mucho más provecho a su lectura, ¿ya? En su vida espiritual, en sus devocionales, ¿no es cierto? Tenemos vientos, lenguas de fuego, idiomas, conversión de 3.000 personas, llamado al arrepentimiento. Luego, en el capítulo 3 y 4, ahí mismo en Jerusalén, tenemos la predicación de los apóstoles, los discursos en el templo, por ejemplo. Después tenemos este evento, ¿no es cierto?, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y el Señor, ¿no es cierto?, los disciplina, podríamos decir. Eso se da en el capítulo 5, igual en la iglesia de Jerusalén. Después tenemos los primeros diáconos en el capítulo 6, también en Jerusalén. Después en el 7 tenemos el discurso y muerte del diácono Esteban, ¿no es cierto? Y ahí, hermanos, justo antes de pasar a la otra etapa, cuando el Espíritu Santo también tenía que descender sobre Samaria. Entonces después tenemos el testimonio Judea y Samaria. En el 8, como la persecución empezó con Esteban, están obligados a salir. Miren cómo Dios ocupa eso para incluso cumplir sus propósitos soberanos. Porque la persecución, la muerte de Esteban, el martirio de Esteban, acompañó mucha más persecución. Por eso es que tuvieron que salir, ¿ya? Felipe el Evangelista, por ejemplo, tenemos en el capítulo 8. Tenemos después en el capítulo 9 la conversión de Saulo de Tarso. Después tenemos la conversión de un gentil Cornelio que vivía en esa zona. Tenemos el testimonio de Pedro a los gentiles. Y en el capítulo 12 la muerte de Jacobo, el encarcelamiento, la liberación de Pedro y Dios enjuicia a Herodes Agripa. En todo ese intertanto, ocurre también, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo en Samaria, ¿ya? De mano de la predicación de Pedro. Obviamente, hermanos, aquí, aunque podemos hacer una distinción, como lo plantea el libro de Hechos, no es una distinción
absoluta. No quiere decir que primero fueron solo judíos, después solo samaritanos, no, porque estaban todos mezclados, pero sí fue en esas zonas que Dios prometió que iba a derramar agua viva, que iba a derramar el Espíritu Santo. Eso se cumplió, ¿ya? De repente uno espera, hermanos, que las profecías sean así, al pie de la letra, con todo lujo de detalle, pero no es así, ¿ya? En este caso, cuando uno piensa, ya el primero iba a ser sobre Jerusalén, claro, fue en Jerusalén, después sobre Samaria, ya, fue donde Samaria, pero vemos que en Samaria y en Jerusalén no tan solamente habían judíos, o no tan solamente habían samaritanos, había gente incluso gentil. Testimonio hasta lo último después. Desde el capítulo 13, hermanos, en adelante, vemos algo ya muy notorio del testimonio a los gentiles. ¿Por qué? Tenemos el primer viaje de Pablo, que lo relatan los capítulos 13 y 14. Después tenemos el concilio de Jerusalén, cuando se discute justamente sobre los gentiles. ¿Qué vamos a hacer ahora que los gentiles, ¿no es cierto?, también se les derramó el Espíritu Santo? Ese era el gran tema de conversación. O sea, el Espíritu Santo se derramó a los judíos en Jerusalén, se derramó en Samaria. Y ahí yo creo que hasta ahí lo pasaban un poco. Pero ya gentiles también. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y ahí se toman las determinaciones, ¿no es cierto? Después tenemos el segundo viaje de Pablo, entre los capítulos 15 y 18. Después el tercer viaje de Pablo. Y hermanos, estos tres viajes, aunque en su predominancia fue a gentiles, también fue a judíos. A eso me refiero, que aunque el énfasis es claramente gentil, eso no significa que Pablo no predicó a judíos. Vuelvo a hacer la distinción. De repente se piensa que Pedro solo a judíos, Pablo solo a gentiles. Tuvieron un énfasis, pero no significa que no evangelizaron a los dos, a judíos como a gentiles, ¿ya? Tercer viaje de Pablo, desde el 18 al 21. Después de eso tenemos las distintas pruebas que Pablo sufre en Jerusalén y en Cesarea. Y a esto me refiero con intentaron matar a Pablo, finalmente terminó encarcelado, hasta que después lo mandan a Roma. Y ahí termina el libro, hermano. ¿Puede ver estas tres partes que están notorias? Jerusalén, después los alrededores de Jerusalén, Judea y Samaria, y los gentiles. El énfasis está marcado. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Se dan cuenta que no hubo, Lucas no registró ningún otro derramamiento del Espíritu Santo como esos? Porque tenían un énfasis, tenían un cumplimiento escatológico muy preciso. Uno iba a ser en Jerusalén, otro iba a ser, ¿no es cierto?, a los samaritanos y otro a los gentiles. Así, de esa manera tan visible, ¿ya? ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir, muchos esperan que en nuestros tiempos ocurra otro Pentecostés, pero hermanos, es como pedir otra resurrección. Son eventos que ocurrieron ya. Eso no significa que debamos pedir llenura del Espíritu Santo. Eso sí, debemos pedir que el Espíritu Santo nos llene, ¿cierto? Debemos pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé valentía para predicar su palabra. Pero pedir otro Pentecostés, como hay himnos que piden otro Pentecostés, no es bíblico, no es correcto, porque es algo que ya se cumplió. Lucas lo dejó desarrollado ahí, la inspiración bíblica, guiado por el Espíritu Santo, lo dejó muy explícito, que esos eventos eran únicos. Eso no quiere decir, hermanos, que en la historia de la iglesia no hayan habido avivamientos. Y Dios quiera que ocurra un avivamiento en nuestra iglesia, pero no es lo mismo que Pentecostés. Porque eso tenía un énfasis, ¿ya? Entonces, por eso podemos explicar el tema de las lenguas de fuego, por eso podemos explicar tantas cosas externas que aparecieron en ese momento y que después en la historia de la iglesia no ha aparecido, ¿ya? Y mucha gente se frustra buscando estas cosas y no encontrándolas, o manipulando emociones para
hacer que aparentemente ocurra. Entonces, este estudio nos deja claro eso, nos deja claro la importancia del cumplimiento escatológico del Pentecostés, pero también nos deja en claro, hermanos, que nosotros debemos seguir pidiéndole al Señor que guíe a su iglesia, que nos llene, que nos avive. ¿Sí? Igual tengo entendido de que el libro de Hechos tiene que ver con la fundación de la iglesia. Exacto. Entonces cada uno de los hechos que se desarrollan en Hechos tiene que ver con cómo se funda la iglesia no se puede fundar nuevamente. Justamente. Entonces por eso que cada hecho es como fundacional e irrepetible. Exacto. Sí. Siempre tenemos que hacer, gracias Poncho, la distinción entre cosas o relatos que en hechos son reproducibles por nosotros y otros que no. Obviamente la predicación del Evangelio, el sufrimiento, todas esas cosas, o que la iglesia siga plantando iglesias, ¿no es cierto? Todo eso, el énfasis misionero, son cosas que están porque es el modelo que dejaron los apóstoles para las iglesias que venían. Y eso se sigue replicando. Pero hay otras cosas que no, que ocurrieron ahí y se quedan ahí y es parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad como pueblo del Señor. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Ya vamos a analizar brevemente los viajes de Pablo, ¿ya? Solo brevemente, hermanos. La idea, insisto, es que usted pueda leer el libro de Hechos en su casa. Léalo. Creo que se demora en leer 1 hora el libro aproximadamente. Si uno lo lee de manera seguida, ¿no es cierto? Sin parar. Entonces, puede leerlo, hermano. Entonces, en el primer viaje, Pablo y Bernabé salieron de Antioquía hasta Chipre, ¿ya? Aquí no sé si alcanzan a ver, pero si usted tiene una Biblia, la gran mayoría de las Biblias atrás tienen los mapas, ¿ya? Entonces, yo también le recomiendo que cuando usted vaya leyendo el libro de Hechos, vea el mapa. Ya llegaron aquí, después, si ustedes lo ven, esos mapas están hechos con los relatos de Hechos y de las cartas paulinas. Desde allí a la región que hoy día es Turquía, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y luego regresaron por la misma ruta y tomaron el barco de regreso a Antioquía. Juan Marcos había regresado de vuelta a su casa cuando iban por Perge. ¿Se acuerdan del que escribió el Evangelio de Marcos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de él? Juan Marcos. Él siguió a Pablo, pero en un momento abandonó a Pablo. Pero después el Señor lo restauró. Pedro lo tomó, ¿no es cierto? Y escribió el Evangelio de Marcos. Se piensa, ¿no es cierto?, a los pies de Pedro o bajo la guía de Pedro. En relación al segundo viaje que lo narran estos capítulos, ya no es con Bernabé, es con Silas, ¿ya? Y la fecha más o menos es del 48 al 51. Y de nuevo la base misionera es Antioquía. ¿Y qué hace en su segundo viaje? Vuelve a visitar a iglesias establecidas hasta Listra. Después entra por otras partes, Troas, Grecia, Filipos, de Filipos a Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Desde ahí tomaron un barco para cruzar hasta Éfeso. Entonces, por eso, hermanos, que tenemos después las epístolas paulinas. La epístola a los filipenses, colosenses, efesios, tesalonicenses, corintios. Es por esto, porque Pablo visitó aquellas iglesias, pasó tiempo con ellos y a la medida que viajaba iba escribiendo, o cuando estaba encarcelado iba escribiendo. Luego cruzaron el Mediterráneo hasta Cesarea. De Cesarea fueron a Jerusalén, Damasco y finalmente de regreso a Antioquía. Hermanos, esos son tremendos viajes y sin las facilidades del día de hoy. Hoy día tenemos aviones, tenemos barcos mucho más seguros, etcétera, con condiciones mucho más peores que las que tenemos ahora, con condiciones muy bajas. Pablo evangelizó.
la iglesia primitiva, hermanos, con un presupuesto mucho más básico del que tenemos hoy día, con condiciones mucho más básicas, evangelizaron todo el Mediterráneo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Si tenemos al mismo Espíritu Santo, si tenemos la misma comisión, tenemos la misma tarea. Hermanos, una iglesia debe seguir plantando iglesias. No debe ser una iglesia infértil. ¿Cómo se dice? Infértil, sí. Vemos lo que ha pasado en Europa. Iglesias, ¿no es cierto?, grandes, estructuras hermosas, que en su tiempo tuvieron mucha gloria. Pero ¿qué pasó? Dejaron de evangelizar, dejaron de plantar, dejaron de discipular. Y la próxima generación ya no era cristiana. Entonces, que no nos pase eso, hermanos. No tengamos la vista hasta muy corto plazo, pensemos a largo plazo. Sí, pensemos que el Señor viene pronto, amén, que venga pronto. Pero si vienen 2000 años más, ¿cuál va a ser nuestro rol en el avance del reino de los cielos? ¿Cuál va a ser nuestro rol? Hermanos, invirtamos en el reino de Dios, invirtamos en el avance. Insisto, el apóstol Pablo, con muchos menos recursos, hizo mucho más de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, el tema no es en los recursos, el tema es disponer nuestro corazón y entregarnos al Señor. Tercer viaje de Pablo, ya lo tenemos desde el versículo 18-23 al 21 al 16. Y aquí, insisto, hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Le hace ahora sentido a ustedes cómo Lucas ordenó todo su libro? No es como que escribió sin propósito. Tenemos todo un orden. Tenemos las tres grandes partes: Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra lo divide en los tres viajes de Pablo, después en la antesala de su encarcelamiento, hasta su fin en Roma. Diciendo que el Evangelio llegó a Roma y que incluso en la misma Roma no había impedimento para el Evangelio. O sea, Lucas cumple su propósito: decir que el Evangelio, que a Jesucristo, que el Espíritu Santo, nadie lo para. El avance del reino del Señor no para. Recordemos lo que dijo Cristo: las puertas del Hades no prevalecerán. Eso no es una posición de defensa. En las puertas del Hades no prevalecerán, es una posición de ataque. La iglesia está en una posición de ataque, de avance, no en una posición de trincheras. Ya, el tercer viaje lo tenemos a principios del 53. Pablo y compañía fueron otra vez por tierra hasta Galacia y Frigia, Turquía. Otra nota al margen, hermano. Turquía, ¿ustedes saben cuánto porcentaje de la población es cristiana al día de hoy? Muy bajo. Y en su tiempo Turquía fue una zona, toda esa zona llena de donde surgieron las primeras iglesias. Muchas de las cartas de la primera epístola de Pedro también fue a esa zona. Y hoy día prácticamente nada, muy poco. Hermanos, ¿les queremos dejar esa herencia a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, tataranietos? ¿No? Hermanos, tenemos la libertad religiosa, tenemos los recursos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, debemos continuar. Después pasaron más de 2 años en Éfeso, luego a Filipos y Corinto. De regreso llegaron a Jerusalén. Ahí está el viaje, ¿ya? Y por último tenemos el viaje de Pablo a Roma. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la epístola a los romanos que Pablo quería ir a Roma, pero no había podido ir a Roma como él quiso, pero igual fue encarcelado, ¿no es cierto? Fue escoltado, igual llegó. Dios le permitió llegar y predicar el Evangelio. Y ahí tenemos todo el viaje. Fue arrestado en Jerusalén,
Pasó 2 años en prisión antes de apelar al César. Y aquí tenemos este cuarto viaje junto a Lucas. El barco zarpó desde Creta y se encontraron con un viento huracanado que los arrastró hasta la isla de Malta. Incluso eso el Señor lo usó para su gloria. Y al llegar a Roma continuó 2 años en prisión domiciliaria y continuaba predicando las buenas nuevas mientras esperaba el juicio, hermanos. ¿Me traen una toalla nueva, por favor? Y un vasito de agua. Esto ya está júbilo. A ver. Por favor. Voy a leer Hechos. Miren cómo termina el libro. Voy a leer la última parte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar al César, desde el 19, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta condena. Miren, por la esperanza de Israel, está malo, se desfondó, parece. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta condena. O sea, la predicación del Evangelio, hermanos, a toda pueblo y nación, para Pablo era la esperanza de Israel. Esa es la esperanza de Israel. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. En ese momento éramos una secta. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Imagínense, hermanos, Pablo predicándole a los judíos sobre la esperanza de Israel cumplida en Jesucristo, predicándole del Evangelio, del reino del Señor, incluso en la cárcel. Miren esto. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, los que no creyeron. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, encarcelados, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gracias. Tenía que haberlo leído. Sin impedimento. Gracias. Entonces, hermanos, ¿cómo termina? Tenemos mucho más oposición, pero esa oposición no para el avance
del reino del Señor. Entonces, hermano, examinemos nuestra vida, examinemos nuestras condiciones, examinemos nuestras circunstancias. No nos comparemos con el resto, no nos comparemos con el mundo. Comparémonos con nuestros primeros hermanos, todos los que ellos vivieron, sufrieron, para que hoy día nosotros escuchemos la palabra del Señor. Que esto nos anime, hermanos, porque miren, en tan solo 2 siglos, una secta en ese tiempo de 12 personas había trastornado todo el Imperio Romano. Hermanos, nosotros podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. No porque nosotros seamos los bacanes, no. Es porque Él prometió que estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no nos amedrentemos, no tengamos temor, no nos acobardemos. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, nos llene de valentía para testificar y para hacer todo lo que esté a nuestras manos, hermanos, para que el reino del Señor avance. Entonces, finalizo con estas conclusiones. En Hechos vemos el cumplimiento de las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento. Hermanos, me seréis testigos en Jerusalén, Judea y toda la tierra. Es cumplimiento de promesas del Antiguo Testamento, como vamos a ver más adelante. Se cumple cabalmente lo prometido por Cristo. Este otro punto importante porque, hermano, en Hechos 1:8 tenemos un resumen de lo que muchas profecías del Antiguo Testamento anunciaban, como que Cristo las condensa en una sola declaración. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento Jesús las toma y las explica en ese acontecimiento, en Pentecostés. De modo que el ministerio terrenal de Jesús es necesario para su ministerio celestial. Uno es la antesala del otro. O sea, el ministerio terrenal de Jesucristo continúa con su ministerio celestial, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿podemos estar seguros de que nuestro Señor cumplirá su plan eterno? Sí, hermanos, podemos estar seguros. Que este estudio del libro de Hechos nos anime a ser una iglesia que predique el Evangelio, una iglesia que plante más iglesias, una iglesia que haga todo lo que esté a su alcance para que el reino del Señor avance. ¿Amén? Amén. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna consulta, duda, observación? ¿No? La oremos para finalizar. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has llamado a tu iglesia, a tu pueblo, con una misión. Y queremos ser fieles. Queremos ser mayordomos fieles, administradores fieles de lo que tú nos has dado, sea de nuestros dones, de nuestro tiempo, de nuestros recursos económicos, etc. Todo, Señor, disponerlo al avance de tu obra. Señor, no nos permitas ser indiferentes, no nos permitas conformarnos a este mundo, no nos permitas, Señor, ser indolentes, ser desobedientes. Perdónanos, Señor, cuando preferimos, Señor, en nuestra libertad cristiana, cosas que no son malas, pero que nos están haciendo perder el tiempo. Ayúdanos, Señor, enfócanos, permítenos, Señor, enfocarnos en tu reino, en el avance de tu reino, sabiendo también que tendremos una recompensa invaluable en los cielos, no por nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Eso, hermanos. Que el Señor les bendiga.